Bien, pues se va Luis Carlos Ugalde. Luego de un largo litigio público, luego de un momento en el cual parecía que el consejero presidente del Instituto Federal Electoral entraba en un trance como de locura pública, defendiendo a capa y espada su cargo, bueno, pues lo que estaba anunciado finalmente llegó al término previsto. Ugalde se va y con ello su previsión, su anuncio, la maldición de Luis Carlos parece completarse. Él dijo, si yo me voy, sería reconocer que hubo fraude electoral. Luego, si la lógica no falla, dado que él se va, se estaría reconociendo el fraude electoral según la doctoral y autorizada voz del propio consejero presidente de ese instituto que organizó los controvertidos comicios del 0.56%. Es una muerte anunciada, la de Ugalde, un hombre que trabajó en asuntos académicos como asesor, coordinador de asesores, escribió algunos ensayos, era un personaje sin mucho relieve en la vida pública, era virtualmente desconocido, cuando de pronto, cuando Elba Ester Gordillo era la coordinadora de los diputados federales del PRI, y llegó el momento de que los partidos se repartieran el pastel de los consejeros electorales, pues el PRI, es decir, Elba Ester Gordillo, propuso a su gente, entre ellos de manera destacada, al propio Ugalde, que mantiene una relación política fundamentalmente con el propio yerno, el yerno que es así como el factotum político en ese ámbito de Elba Ester Gordillo, de tal manera que Ugalde era aliado político del yerno de la profesora. Era además, había sido subordinado de Jesús Reyes Heroles cuando fue secretario de Energía, cuando fue embajador de México en Estados Unidos. Jesús Reyes Heroles, que es uno de los socios, accionistas principales de GEA-ISA, una de las casas de encuestas que participó en aquella súbita escalada de Felipe Calderón, que iba muy atrás en las encuestas, y de pronto pasaron las Navidades, las fiestas de fin de año, y de pronto apareció Calderón, según esas encuestas, como la insólita revelación de la política mundial, porque de ir muy atrás, de pronto dio el gran salto. El director de GEA-ISA, Guillermo Valdés, formaba parte del cuarto de guerra de Felipe Calderón, es decir, él estaba en el grupo cerrado y selecto en el cual se tomaban las decisiones respecto a las estrategias limpias, pero sobre todo sucias, que se ejecutaban en función de los intereses de Felipe Calderón. Se quitaba esa cachucha, una cachucha sombría, y entonces ya iba y se instalaba con su cuello blanco como director de GEA-ISA. Bueno, pues él es actualmente el director del CISEN. Usted sabe que el crimen político siempre paga, de tal manera que el señor era miembro del cuarto de guerra, luego salía y era encuestador que le daba el triunfo a Calderón, que le daba el gran avance en las encuestas que él hacía, y acabó siendo el director del CISEN. Su jefe de Guillermo Valdés es actualmente el director de Pemex, un gran puesto en términos políticos y económicos. Pero no me desvío de lo esencial. Luis Carlos Ugalde, con todas estas relaciones y habiendo sido un miembro activo de un partido, en este caso el PRI, ya que colaboró y participó en sesiones de trabajo en los ámbitos que coordinaba Jesús Reyes Heroles, pues a pesar de eso pudo ser impuesto como presidente consejero del IFE, que ya desde entonces era una semilla que se veía venir de todo el caos y los problemas que posteriormente vendrían. El resto de los consejeros fueron nombrados en un reparto entre el PAN y el PRI, dado que el PRD no participó en esas negociaciones, no porque no quisiera, sino porque la cuota que le daban y los nombres que se manejaban no eran lo que pretendía el Partido del Sol Azteca, y prefirió en uno de esos forcejeos de última hora hacerse a un lado, y cuando acordó ya el pastel estaba repartido solamente entre el PRI y el PAN. De ahí viene el origen envenenado, el origen pervertido de toda esta etapa de Luis Carlos Ugalde. Pudo haberse legitimado en los hechos, como dicen que sucedió con Salinas y como quieren hacer ahora con Felipe Calderón, pero resulta que Luis Carlos Ugalde
no se benefició de esa posibilidad, no tuvo esa oportunidad y por el contrario se convirtió en el factor central de la duda, de la incertidumbre y luego la convicción de que él fue uno de los grandes ejecutores y quien convalidó el fraude electoral de 2006. Pues ahora, cuando se están preparando las piezas para la próxima elección presidencial de 2012, convergen los intereses tanto de los priistas, que ahora están acaudillados sobre todo por Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón, que le están cobrando a Elba Ester Gordillo todo lo que le ha hecho al PRI, a Roberto Madrazo, elecciones como la de Baja California, y se lo están cobrando por la vía de cortarle la cabeza a Ugalde y al segmento de consejeros electorales que son cercanos a él. Por otra parte está el PRD, a quien obviamente conviene fortalecer esta idea del fraude electoral a cargo, entre otros, del propio Luis Carlos Ugalde. Conjugados estos factores, pues era natural que se diera esto, a lo cual se adhirió el propio Partido Acción Nacional en vías de tratar de conseguir apoyo para la reforma fiscal que está en vías de salir adelante. Sea como sea, o como diría el clásico michoacano Felipe Calderón, haiga sido como haiga sido, lo cierto es que Ugalde va para afuera. Él podría decir, como algún caricaturista de la jornada magistralmente lo describió, ¿por qué le dan cuello si él sí copeló? Pero bueno, así están las aguas revueltas de la política y en esta ocasión le ha tocado cuello al famoso Luis Carlos U. Fraude. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Finalmente el reparto del IFE mediante cuotas, las ambiciones que convergen ahí, pueden producir algo similar a lo que sucedió con el propio Ugalde. De cualquier manera, esta etapa parece quedar atrás. Él y otros 2 consejeros saldrán en una primera etapa, luego otros 3 y otros 3 de manera escalonada, pero finalmente esta etapa de la más triste plantilla del IFE hasta ahora ejecutante, pues parece que ha llegado a su fin. Y con esto, ojalá y también los procesos electorales pues entren en un proceso de recomposición y falta también enfocar las baterías hacia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entregado en la presidencia a una amiga personal y aliada de Margarita Zavala de Calderón, y también enfocarse a la Fiscalía para Delitos Electorales, que encabeza una hermana de un vicepresidente de Televisa y una aliada del Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora. En fin, de todo esto y más seguiremos hablando mientras la guillotina va cobrando cuellos, incluso en aquellos que tanto cooperaron. Gracias.